Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar inicio a la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OECD. Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase pasar lista. Gracias, señor presidente. Señores congresistas, se va a proceder a pasar lista de asistencia. Congresista Bustamante Donaire Ernesto. Presente. Gracias, congresista Bustamante. Congresista Muruz Dulanto Jessica Rosselli. Congresista Salguana Cavides Eduardo. El congresista Eduardo Salguana Cavides, a través de la plataforma del chat de sesiones, manifiesta su asistencia. Conforme. Congresista Alba Prieto María del Carmen. La congresista Alba Prieto María del Carmen, a través del chat, manifiesta su asistencia. Conforme. Congresista Flores Ruiz Víctor Ceferino. El congresista Flores Ruiz, a través de la plataforma del chat, manifiesta su asistencia. Conforme. Congresista Limachi Quispe Nieves Esmeralda. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos. Presente. Gracias, congresista Limachi. Congresista Soto Palacios Wilson. Señor presidente, han contestado a la lista de asistencia 5 señores congresistas. Cuenta usted con el quórum reglamentario. Muchas gracias, Secretaria Técnica. Bien, entonces, habiendo registrado su asistencia, los señores congresistas que nos otorgan el quórum reglamentario, y siendo las 17 horas con 45 minutos del jueves 11 de julio del 2024, en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo y a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, damos inicio a la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OECD del periodo anual de sesiones 2023 al 2024. A continuación, vamos a proceder con el desarrollo de la agenda programada en el orden del día. Siendo esta una sesión extraordinaria, vamos directamente a orden del día. Estimados colegas, tenemos programado en el orden del día la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Eduardo Melchor Arana Isa. Y en la presentación especial que realizará la delegación de la OCDE, presidida por la doctora Tatiana Teplova, quien es jefa de división de la OECD y es además consultora senior para coherencia política y género, justicia e inclusión. Ella viene acompañada del señor Adam Ostri, que es senior líder de proyectos. Luego tenemos a la señora Sofía Blamey Andrusco, que es project manager. Además, la señora Elena Portilla Otlianitskaya, quien es consultora legal local, y la señora Gandia Robertson, que es la consejera legal senior de la OECD. Ellos nos visitan con la finalidad de efectuar la disertación del estudio sobre la justicia en el plan en el Perú de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OSD o OCDE. Entonces, vamos a suspender la sesión por breves minutos para que los invitados puedan terminar de arribar y acercarse a la sala Francisco Bolognesi. Gracias. Gracias, se reanuda la sesión. Estamos consignando la asistencia del congresista Wilson Soto. Por favor, señora secretaria técnica, si lo puede anotar. Gracias. Bien, queremos dar la bienvenida al señor
Eduardo Melchor Arana-Issa. Él es ministro de Justicia y Derechos Humanos. Él viene acompañado de los viceministros, el señor Juan Enrique Alcántara Altamirano, y viceministro de Justicia, y el señor David Charles Napurí Guzmán, viceministro de Derechos Humanos. Saludamos además la presencia de la señora Narcisa Bladulescu. Ella es jefa de la sección política, prensa e información de la delegación de la Unión Europea en Perú. Ella nos visita en esta oportunidad. Bienvenida. Asimismo, quiero saludar a la señora embajadora Ana Rosa Valdivieso Santamaría. Ella es alta representante del Perú para el proceso de adhesión del Perú a la OCDE. Le damos la bienvenida a la embajadora. Y te queremos saludar la presencia de nuestros invitados, la señora Tatiana Teplova. Ella es jefa de división de la OECD, es consejera senior para coherencia política, género, justicia e inclusión. Y el equipo que la acompaña, el señor Adam Ostri, que es Senior Project Lead, la señora Sofía Bleimi Andrusco, que es Project Manager de la OECD, la señora Elena Portilla Odianitskaya, que es consultora legal local, y la señora Candia Robertson, que es consejero legal senior de la OECD. También damos la bienvenida al señor Edgar Alvarado Salamanca, quien es líder sectorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sí, no necesito, gracias. Sí, sí. Bien, entonces, con esto, quiero aprovechar para explicar que saludar en inglés a nuestros invitados. It's an honor for us to see you and receive you here in Congress. And we appreciate very much the efforts that the OECD is doing in this particular case, towards settling up the justice sector in Peru. So we are pleased to have you visiting with us, and as well as the presence of our Minister of Justice and Human Rights. So thank you very much. Now I'll continue in Spanish because you have full access to translation. Thank you. Entonces, continuamos con la presentación. Y en primer lugar, le vamos a dar el uso de la palabra al señor Eduardo Melchor Arana-Issa, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú. Señor ministro. Muchísimas gracias, señor congresista Ernesto Bustamante Donaire, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, CECIP-OCDE. Y un saludo a través suyo, señor presidente, a los señores congresistas y a las señoras congresistas de esta comisión. El día de hoy, como ministro de Justicia, y en realidad muy contento de participar, como habéis señalado, con claridad me acompaña la delegación de la División de Justicia de la OCDE, de la Unión Europea, también me acompañan del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora Valdivieso, el viceministro de Justicia y efectivamente todos aquellos que hemos estado trabajando durante largo tiempo y haciendo un trabajo sostenido, permanente, de coordinación. Y en materia de justicia, el día de hoy se nos ha entregado justamente uno de los productos más importantes, que es el avance del trabajo que habíamos realizado conjuntamente. Así es que muy contento, señor presidente, porque estamos avanzando en materia de justicia gracias a este gran aporte que tanto la Unión Europea y la OCDE misma coordinadamente estamos realizando. Permíteme, por favor, señor presidente, dar unas palabras también respecto de este trabajo que se está realizando, de este estudio en particular. Este estudio, que se denomina Estudio de la Justicia de la OCDE en el Perú, hacia instituciones de justicia eficaces y transparentes para un crecimiento inclusivo, recoge la siguiente frase: modernizar nuestro sistema de justicia constituye una prioridad para nuestro país. Cierto es que la justicia en el Perú ha tenido varios y a veces sucesivos diagnósticos. Comprenderán ustedes, desde la época de esta nueva etapa se hizo incluso el trabajo del Seriajus, se ha avanzado aquí en la misma
en esta misma casa varios estudios trabajando en que han ido aportándose. Sin embargo, no podremos dejar de coincidir que siempre en estos temas padecemos de exceso de diagnósticos, y la frase es sugerente porque no solamente es exacta, sino que además los problemas que se aprecian, el tiempo cambia la realidad y hace que otros problemas nuevos se incorporen a ese diagnóstico que en algún momento hicimos inicialmente. En tal virtud, nuevas miradas suponen también nuevas y mejores estrategias para afrontarlos. Por ejemplo, para el caso del estudio que ahora se presenta, las recomendaciones que se han propuesto no han sido generadas en un laboratorio. Por decirlo así, han surgido de las experiencias comparadas que han tenido éxito en otros países, integrantes de la OCDE, y que debidamente están ajustados a nuestra realidad y que consideramos que son más que oportunas. También existen importantes ejemplos interinstitucionales que son importantes destacar, como por ejemplo el Acuerdo para la Justicia, que estamos, y recientemente el que este gobierno ha relanzado de la señora presidenta Dina Boluarte, como es el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, en el que coincidentemente tenemos varios puntos en el trabajo que ha hecho la OCDE y en el que este trabajo que hemos relanzado desde el Ministerio de Justicia, bajo el liderazgo de la señora presidenta, hay mucho trabajo, muchos aspectos en el que se han avanzado ya y que evidencia que hay una coincidencia sobre la visión, el diagnóstico y las respuestas que dar. Estos trabajos, como señalábamos en el presente estudio de justicia, no se oponen a lo que ya hemos señalado, ni los niega, sino más bien se suma a la finalidad común de tener un mejor panorama, un mayor panorama para lograr la eficiencia en beneficio siempre de los ciudadanos. Y vale señalar también, señor presidente, que nosotros, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, las instituciones de justicia, no son un fin en sí mismo, o no somos un fin en sí mismo. Quienes tenemos en estos momentos el honor de dirigir estas instituciones, nos debemos a la ciudadanía y a la paz que nosotros tenemos que lograr en este ámbito. Deseo expresar así que la solicitud del Ministerio de Justicia para llevar a cabo este estudio respondió fundamentalmente al propósito de contar con una sólida perspectiva de asistencia técnica que no solo diseñe, sino que también permite ejecutar políticas y servicios públicos para mejorar el sistema de impartición de justicia. Y aquí viene un tema que también quiero resaltar, con especial énfasis, el enfoque de los servicios centrados en las personas más vulnerables. De allí que este estudio pretenda demostrar la decidida intención del Estado de asumir en la mayor medida posible las normas de la OCDE sobre igualdad de acceso a la justicia desde la óptica de un servicio centrado en la persona. Presentamos ofrece un análisis sumamente exhaustivo sobre nuestro sistema de justicia y sobre su funcionamiento, realizado por un equipo multidisciplinario de expertos, entre los que se cuenta tanto la perspectiva de un homólogo nacional como el asesoramiento de los representantes de los países miembros de la OCDE con sede en Lima, incluida la delegación de la Unión Europea en el Perú. El estudio también ha realizado una comparación entre las buenas prácticas de los países miembros de la OCDE con las situaciones concretas en el Perú. Por ello también incluye, como hemos mencionado, recomendaciones de políticas públicas y prácticas para las autoridades nacionales y los encargados de formularlas. Un punto importante también aquí a resaltar brevemente es que este estudio de la justicia es independiente de la evaluación que sobre Perú viene realizado el Comité de Gobernanza Pública en el contexto del proceso de adhesión de nuestro país a la OCDE, que como recordamos inició el 25 de enero de 2022. Dicho de otra manera, nuestro estudio lo que hace es incorporar en su perspectiva, en su dimensión, aquello que significa lo global para insertarnos a la OCDE. No obstante ello, las recomendaciones formuladas en el presente estudio se constituyen en una muy valiosa guía o protocolo con el caro afán de acercar a nuestro país a las normas y mejores prácticas de la OCDE. Y en tal virtud, estamos seguros
que nos serán sumamente útiles para servir como apoyo técnico en la implementación de las medidas que puedan ser relevantes en el contexto de nuestra solicitud de adhesión. En este sentido, estimamos que las recomendaciones de mejoras del sistema de justicia en este estudio se tornan en una oportunidad ineludible para que, como país, asumamos los retos y desafíos estructurales relacionados con el acceso a la justicia y el Estado constitucional de derecho, atenuando lo más posible las limitaciones en la implementación de importantes temas judiciales para el acceso de las personas a los servicios de justicia. En esta línea, el análisis, las conclusiones y recomendaciones que ofrece este estudio de la justicia no se quedan en el exclusivo plano de la especulación intelectual del gabinete, como habíamos dicho, sino que hunde sus raíces en situaciones concretas, específicas, cotidianas, en aquellas buenas prácticas que han demostrado mejorar los resultados en materia de justicia también en los países miembros de la OCDE. En términos de diseño estructural, hay varios capítulos que ya los podemos señalar, pero estas ideas iniciales, señor presidente, que nos sirvan de marco introductorio para que los que nos acompañan el día de hoy y yo mismo como ministro podamos mostrar a la representación nacional el trabajo que estamos realizando, que no es solo un trabajo del Ejecutivo, sino es un trabajo también en conjunto con el Congreso de la República y con los sectores de justicia que articulamos con frecuencia y de manera sostenible la visión de una nueva justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos la presencia y la participación, así como las palabras del señor ministro de Justicia, Eduardo Arana. A continuación, antes de cederle la palabra a la señora Tatiana Teplova, quisiera ofrecer el uso de la palabra a la señora Narcisa Bladulescu, quien es jefa de la sección Política, Prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea. Señora. Muy buenas tardes. Excelentísimo señor Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Seguimiento para la Incorporación a la OCDE. Excelentísimo señor Eduardo Arana, ministro de Justicia. Estimados representantes de la OCDE, estimada embajadora Valdivieso, representante de la Cancillería, la alta representante del Perú ante la OCDE. Estimado viceministro, es realmente un honor para nosotros, para la Unión Europea, acompañar a los colegas. Sí, damos la bienvenida a la congresista Mari Carmen Alba. Para continuar, como decía, es realmente un gran honor para la Unión Europea, para mí en particular, estar acá y acompañar a los colegas de la OCDE en esta sesión tan importante para discutir, para entender un poco más sobre el estudio, sobre la justicia en el Perú que llegó a finalizar la OCDE. Desde la UE hemos acompañado y apoyado el extenso proceso de diálogo, consulta y reflexión que nos llevó a este día mismo. Quisiera destacar en particular el apoyo del ministro de Justicia, del Ministerio, en todas las fases de este proceso, una potente demostración del compromiso del Estado peruano en su conjunto para promover un decidido proceso de acercamiento a la OCDE. Estamos muy en claro de que este estudio no es parte del proceso de acceso a la OCDE, pero es un feliz, no sé cómo se dice, encuentro de unas intenciones que vienen ya desde hace mucho y una realidad que vemos hoy en día, el proceso de acceso del Perú a la OCDE. Y para nosotros es realmente muy importante poder contribuir a la puesta en marcha de reformas estructurales para acercar al Perú exactamente a esta organización. Es una prioridad de nuestras acciones en el país. Pensamos que las recomendaciones y hallazgos identificados en este marco tienen un potencial de convertirse en oportunidades de mejora del sistema. Quisiera, nuevamente lo he dicho esta mañana, lo voy a repetir hoy, apoyamos de manera muy entusiasta la adhesión del Perú a la OCDE,
pues consideramos que es un camino seguro hacia una real modernización del Estado. Y este acerca al país a una comunidad con valores y objetivos similares que buscan la promoción de políticas que favorecen la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de todas las personas. No voy a continuar con mi discurso porque ya es muy largo, pero quiero reiterar que es importante que la participación del Congreso de la República en todas las fases que tienen que ver con una mejora del sistema de justicia. Tiene un rol importantísimo, como lo dice la Constitución, la separación de poderes, la importancia de la colaboración entre los poderes para asegurar que todo funcione bien para el pueblo peruano. Y estamos acá para decirles una vez más, felices de poder acompañarlos y vamos a seguir haciéndolo hasta que nos diga que paremos. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora Narcisa Bladulescu, jefa de la sección política, prensa e información de la delegación de la Unión Europea en el Perú. A continuación, ofrezco el uso de la palabra a la señora Tatiana Teplova, quien es presidenta de la delegación que nos visita, de la OCDE, y además ella es, jefa de la División de Coherencia Política, consejera senior, y para el tema de género, justicia e inclusión. Tiene la palabra entonces la señora Teplova. Señora. Thank you and good afternoon. Dear President of the Special Commission for the Monitoring of Peru's accession process to the OECD, Mr. Ernesto Bustamante Donaire, I've done my best. Members of the Commission, dear Minister Eduarda Arana, Vice Ministers, Charge d'Affaires of the European Union in Peru, Narcisa Bladulescu, dear ladies and gentlemen. It really is an honor for me to stand here, in front of you and to present the OECD findings as part of the Justice Review of Peru that we presented this morning jointly with the Minister of Justice and the European Commission. You may know that this review dates back several years, and we actually started the conversation on conducting this review 8 years ago. And throughout all of these years, the Peruvian government has been expressing its commitment to undertake this analysis of its policies and practices in the justice sector. So this project has been lasting for about 2.5 years, and we consider this project of essential importance for the Peruvian people. In addressing you today, I'd like to underscore a number of fundamental principles that are being touched as part of the review and that underpin a just and democratic society from the standpoint of the OECD member countries and many of our partner countries. It's the separation of powers, it's the rule of law, and access to justice for all, especially those most vulnerable members of our society. So when it comes to the rule of law, which is again a pillar of a just society, the review reveals that the Constitution of Peru does indeed provide a fundamental framework for ensuring that the laws are applied. Okay. Speak into the microphone, please. Sure, with pleasure. That the laws are applied consistently and also that all individuals, regardless of their origin, regardless of their status, have the same protection and status under the law. The review also acknowledges Peru's constitutional recognition of the importance of the rule of law and all of its efforts to strengthen it on behalf of all Peruvians.
The next fundamental principle touched upon the review is related to the separation of powers. And here, Peru's commitment in ensuring that the executive, legislative, and judicial branches operate independently is actually, this principle is recognized in the Peruvian constitution. And here, the Justice Review underscores that the separation in the OECD member countries is put in practice through a legal and regulatory system of checks and balances that is indispensable any abuse of power by, but also all branches, and for ensuring that all branches of the state serve the people and the public interest. And here, reflecting the best practices and the like-mindedness of the OECD member states, the review underscores that the independent judiciary is also a cornerstone of a fair and transparent legal system in a democracy. Le damos la bienvenida a la señora Roseli Amuruz, quien es vicepresidenta de la Comisión y, por supuesto, también vicepresidenta del Congreso de la República. Muchas gracias. Por favor, continúe. Please continue. Thank you. Thank you so much. To highlight that the review does indeed underscore the importance of Peru's efforts to safeguard judicial independence, but also to ensure that the courts and the justice system dispense justice fairly and in the public interest. And finally, to highlight that the access to justice principle, which is really, again, the essence of a fair and inclusive society, is really fundamental to the like-mindedness of the OECD countries. And actually, I'm really proud to add that most recently, the OECD members have adopted a new legal instrument, like a standard on access to justice and people-centered justice, again, in recognition of people-centered approaches in delivering justice services. And here again, we'd like to commend Peru in expanding access to justice for all, including, of course, the most vulnerable through its various reform initiatives and efforts. And there are many good practices in Peru on access to justice that we are also promoting vis-a-vis other member countries that we would like to get inspired by and also adopt in their own practices. And here the review does indeed recognize that the country has overcome many barriers when it comes to access to justice, facilitating the delivery of justice in a manner that is not only blind, but also is accessible and fair to all of the citizens, irrespective of where they find themselves. And of course, being an economic organization for the OECD, we would like to underscore that effective, efficient, and accessible justice system is, of course, crucial for sustainable growth and for people's well-being. And actually, some of the findings in our analysis show that lack of access to justice can actually lead to the loss of 3 percentage points of GDP on an annual basis. So again, investments in justice systems are not only good for fairness, but also for economic development and citizen well-being, but they are also essential to the overall like-mindedness of the member countries. So here, the review analyzed both strengths and opportunities for improvement in the justice system. And what we found that actually all of the stakeholders in the system are keenly aware of what is working, but also what is maybe not working so well. So again, there is a high level of awareness and the bottlenecks that prevent the full implementation of the justice reforms. And here I'd like to highlight briefly a few recommendations, and then of course I will turn to my colleague Adam Ostri to present more fulsome the findings from the review.
So the first recommendation that we'd like to highlight is the need to strengthen leadership and coordination capacity in the design and the implementation of a system-wide justice policy reform and overall service design and delivery on the part of the executive. And also we encourage the country to take steps to design but also implement coordination mechanisms on responding to the justice needs of the different groups of people on a whole of government basis. So this is really critical to be able to respond to the justice needs where they are, but also in manners that are tailored and responsive to the specific needs that different groups of people have. The second recommendation is the need to align the administration of justice more closely with the OECD standards when it comes to the constitutional guarantees of judicial independence, including the management of judicial careers, notably those of judges and prosecutors, but also ensuring that third-party institutions cannot interfere in judicial decision-making. Next is the need to fully implement the Peru's legal framework on safeguarding the constitutional separation of powers by clarifying procedures and circumstances under which the system of checks and balances is applied. And here it's again based on the standards and practices in the OECD members. It normally includes the specification of the roles and powers of different branches of power in overseeing and checking the others. Next is, and this is also quite important in the OECD context, is the need to improve the design, trustworthiness, and practical use of alternative dispute resolution systems, but also to improve data collection when it comes to the overall implementation and impact of these systems and mechanisms. And of course, also the OECD being an evidence-based and data-driven institution, we see a lot of value in collecting data on the overall functioning of different services, justice and legal services, in order to be able to design, again, a whole of government, whole of state policies when it comes to justice reform and in particular access to justice. And last but not least is also the need to ensure that the system is more people-centered. Again, the review recognizes many of the efforts that have been already put forward by different parts of the Peruvian state in ensuring that justice services are responsive to the needs of the people. But here we still see the need for greater investments in the human and financial capacities when it comes to the delivery of the justice services in order to overcome many of the barriers that still remain when it comes to the geographical distance, when it comes to system complexities, cultural barriers, language, financial barriers, and so on. Again, Peru is not unique in facing many of these barriers. I would say that probably there is no country that can claim that they have been able to guarantee full access to justice to all parts of the population. But nonetheless, this is an important effort that has been that is needed to ensure equal access for all. And of course, I mentioned it this morning that implementing justice reform in a coordinated manner is really critical. And here the synergy between various stakeholders and of course, including those present in this legislative palace is really crucial. Here, yes, the role of your commission that you play in bringing together different stakeholders, but then also other
governmental bodies, civil society, the judiciary, the private sector. So just to say that the fully comprehensive justice reform policy is only possible and only effective when all players work together to deliver something that responds to the justice needs. And here we recognize that there have been a lot of efforts to strengthen coordination mechanisms, capacities, and we encourage Peru to build on this momentum and to build on the existing coordination arrangements to ensure that there is a certain sustainability in the justice reform efforts, also in a way that reflects the multidimensional nature of the justice policies that needs to be put in place. And here again, I'd like to stress the importance of coordination and cooperation across three branches of power and the autonomous institutions, of course, in full respect of each other's independence. And again, this is really paramount, the independence of different institutions responsible for the different aspects of the justice system, but then of course also in ensuring collaboration, cooperation and dialogue. And again, we'd like to stress the importance of dialogue across branches of powers. So yes, in this context, as the OECD, we would like to salute the role of your special commission in working with the executive branch, but also other institutions on moving forward on the justice reform, but also in advancing the OECD, the Peru's accession to the organization. And I'd like to mention, as was already mentioned by Ms. Vladulescu and the minister, that of course this review is not formally part of the accession process. So the accession process is a new development. So I mentioned at the beginning that we started the conversation about the justice review about 8 years ago. We've been working on it for the past 2.5 years, almost 3, and the accession process is a bit more recent. Having said that, we find that the recommendations in this document can also support the implementation of the recommendations that are issued to Peru by the OECD Public Governance Committee that is responsible for the review of the Peruvian justice reforms. So just to say that we see that there are many synergies and a strong link between the advice and analysis presented in this document and the accession process to the OECD. So with this, I'd like to conclude that, of course, as the OECD, we stand ready to continue working with Peru on advancing its justice reforms. You can count on our support, also on access to good practices, lessons learned on what works, but also what doesn't work when it comes to justice reform. Yes, we are happy to answer any questions. And of course, Adam will be able to present much more details on those recommendations that I've talked about. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias, señora Teplova, por su participación tan interesante. Muchas gracias, señora Tatiana Teplova. Tiene la palabra ahora el señor Adam Ostry, quien nos va a continuar con la presentación de este estudio. Por favor. The PowerPoint presentation is in Spanish. There's no problem with that, right? It is indeed. All right. Okay. Muchísimas gracias, estimado Presidente Bustamante. That is the extent of my command of Spanish, and I am not going to impose upon you my deplorable level of Spanish, so I will continue in English with my apologies and hoping for your indulgence. Next slide, please. Thank you. This
study, this review, is demand-driven. We started discussing this in 2016. At that point, I was the head of unit responsible for public governance reviews. And I had the honor of managing the public governance review of Peru. And it was at that point that the Vice Minister of the Justice Ministry came to us and requested that we conduct a justice review. He was kind enough to introduce us to a series of senior players within the executive as well as within the Poder Judicial and the Supreme Court. We met over the course of 3 years between 2016 and 2019. And we finally came to ground on a framework for the review. Then came the point at which we had to secure financing. But at the same time, what happened was the small matter of COVID. So we did, between 2019 and 2022, manage to secure the financing for the review. And I wish to thank the European Union, who maintained its commitment to finance 2/3 of the review. But I would also like to underscore the fact that the Ministry of Justice provided 1/3 of the funding for this review. Now, that might not be something of any consequence to anybody, but I should point out that it is for the OECD, because it demonstrates to OECD member countries the level of commitment on the part of the government of Peru for justice reform and for the justice review in particular. So I thank you, Minister, and Mr. Vice Minister, for the ministry's support. We began work at the very end of 2021, and we completed it at the very beginning of 2024. So it's essentially a 24-month project, 26-month project. The deliverable is this book. And we have copies. So, and it's in Spanish as well as in English. The deliverable is the book, and the book provides an assessment of the system and a set of recommendations. The assessment, as I will show you in a minute, is based on extensive engagement with a very broad range of Peruvian stakeholders across the executive and judicial branches, as well as in civil society. I will show you this in a moment. The recommendations were not pulled out of thin air. We didn't simply make them up. The recommendations are based on empirically demonstrated practices that work in OECD member states. The remit of this work was to take a snapshot of the system in Peru, compare it to OECD member countries, because Peru asked us for the benchmarking and asked us for ways to move closer to OECD standards as part of its national objective to modernize the system. And that is what we have done. We've based the recommendations on the assessment that demonstrated in some areas you have made great strides and are close, if not at OECD standards, but in others there are gaps. And where there are gaps, we have recommended ways to proceed. I should also point out that given that this started in 2016, as you know much better than I do, governments have come and gone, presidents have changed, ministers of justice have changed, vice ministers of justice have changed, but there was always one constant, and that was the objective of, as a national strategic priority, to pursue modernization efforts of the system. This review, we hope,
will help you pursue that objective. Now, as my colleague has said, and as the esteemed representative of the EU has said, at the same time as we were conducting the review, Peru asked for and received an invitation to begin discussions on acceding to the organization as a member state. So while this review predates the accession process and is not linked to it, the fact is that both the findings and the advice are relevant to the accession process. Since they aim to bring Peru closer to OECD standards and best practices, the findings in here can serve as technical support for the implementation of reform actions that might be relevant in the context of accession. Next slide, please. So I'm simply going to take you through the work process from 2022 to 2024. We conducted a fact-finding mission in April, the end of March, beginning of April in 2022. That was followed by several virtual missions from April to June 2022, and from February to April 2023. Then we conducted a second fact-finding mission where we went to a region, to San Martin, as well as, and we combined it with something that we call a sounding board mission, which I'll get to in a minute, where we tested the draft, the preliminary advice. This was done near the end of 2023. Next slide, please. During the first mission, next slide, please. Thank you. During the first mission, we met with several stakeholders in the executive branch, obviously the Ministry of Justice, but the Ministry of the Economy and Finance, Ministry responsible for women and vulnerable populations, Ministry of the Interior, the National Police, the Presidency of the Council of Ministers, the Ministry of Culture, the Public Integrity Secretariat, and the unit responsible for governance in the PCM. We met with the judicial power. The judicial power and its thematic commissions, access to justice, gender, productivity, indigenous, digital. We met with justices from the high courts of Lima, as well as court officers and court managers from those courts, Lima South, Center, East, and North. And we met with the Academy of the Magistracy. We met with academia. We met with the Peru Bar Association. We met with the constitutionally independent bodies of the Junta Nacional, the Prosecutor General, the Ministerio Público de Fiscalía, the Constitutional Court, the Defensoría del Pueblo, the National Office of the Superintendent of Public Registries, and INE, your National Statistical Agency. Next slide, please. This simply demonstrates that we got press coverage to demonstrate that I'm not fibbing and that we were actually here. Next slide, please. We then conducted follow-up virtual meetings, as I mentioned, digital meetings. We met with academia and civil society organizations, GRADE, Instituto de Defensa Legal, Proética, others. The executive power, we met with the ministry, the MIM, the Ministry responsible for women, the Ministry of Justice and Human Rights, obviously, the Ministry of the Economy and the MAF, and the Government Secretariat and the Digital Transformation Secretariat. We met with the Defensoría del Pueblo as well. In the judicial power, in the virtual meetings between February and April of 2023, so just last year, we met with the judiciary. We met with the executive power again, various players. We met with the Ombudsman's office, and we met with various civil society organizations. I provide you with this list simply to demonstrate that we bent over backwards to do what we call at the OECD a 360-degree examination and assessment of the system. Next slide, please.
They're good, yeah. The second mission to the OECD, we met with the same players again. Now, in the second mission, we went to San Martin. Why? San Martin for us, we wanted a rural area. We realized that parts of it are urban. There's Tarapoto and Moyobamba, but it is a rural area. And most importantly, it's got a prevalence of indigenous Peruvians as residents. And we wanted to make sure that we could speak with them. We met with a whole series of local players from the judicial power, the executive power, the indigenous groups, people with disabilities, women. We met with the local ombudsman's office, etc. Next slide. Again, pictures to demonstrate that we were actually here. Next slide. Again, more pictures, pretty pictures to show that we were actually here. Next slide, please. Okay, the findings. First and foremost, as my colleague, Dr. Teplova said, Peru attaches significant importance to the rule of law. This is not a throwaway line. This is very important. And we underscore this not necessarily only for Peru. Peru already knows that. We underscore it for the other audience of this, which are OECD member states. So it's important that OECD member states see that you attach importance to the rule of law. There was and remains a high level of awareness and interest in the project across a wide range of justice institutions in Peru. This was demonstrated to us by the active participation over the 2.5 years of these players. We've been to countries where we just get a big yawn, or people don't show up to the meetings after they've agreed to meet, et cetera, et cetera, et cetera. And one of the constants in Peru was that the stakeholders not only showed up, but actively participated. And when they committed to provide us with data and written evidence, they did so. Successive governments, as I mentioned at the start, have shown a clear strategic sense of the importance of the modernization of the justice system and of where the country needs to be in this area. And they have made key progress in implementing reforms to move the country down the road toward greater systemic modernization. All of these elements constituted for us a strong foundation for strengthening the justice system and effective access to justice. This review aims to support Peru in implementing its justice reforms in accordance with OECD good practices. Next slide, please. But several challenges remain, as you no doubt know. In no particular order, and as my colleague has given you an idea from a strategic perspective, there is limited coordination and interoperability within and between institutions across the system, which is exacerbated by a limited capacity of the executive, notably the Ministry of Justice, to play a leadership role in policy design and in policy coordination. I wish to underscore that in OECD countries, the whole of state leadership provided in the design and pursuit of justice policy is led by the executive branch, usually through a Ministry of Justice. Peru obviously has a Ministry of Justice. We have our esteemed colleagues here. But what we found is that when the Peru system is compared to OECD member states, there is a kind of systemic weakness in the capacity of the executive to lead the whole of system justice policy design. That is partly caused by a lack of resources, but we also found that there is sometimes an ineffective use of resources, an ineffective allocation. So there's this kind of dynamic tension. But the fact is that
there appears to be a lack of resources assigned to the executive branch to play its leadership role, or at least its policy leadership role in the same way that OECD countries do. I should hasten to add as well that in saying this, this is not a zero-sum game. We are not saying that because the executive branch doesn't have power and should get more power, it should somehow remove power from the judiciary. That's not what we're saying. We're simply saying that in the area of framework, strategic justice policy design, and policy pursuit, the executive should be given more resources and a stronger mandate to lead in this area. There are systemic issues, as my colleague has pointed out, with respect to judicial independence. There is capacity for third-party interference in judicial decision-making. The ratification processes for judges and prosecutors is potentially subject to abuse and does not constitute an OECD practice. I hasten to underscore that the review does not say that Peru should not engage in evaluating judicial performance. All OECD countries evaluate judicial performance. What we are saying is that the particular process that is used here does not, when the snapshot was taken over the course of the last 2 years, does not constitute an OECD practice and could be subject to abuse. This is exacerbated by the fact that there is a high number of provisional judges and prosecutors. If you look at the data, Peru has an unusually high number of provisional judges and prosecutors. This can leave the door open for systemic abuse, corruption, and political interference in the judicial decision-making process. We found that there is now this all sounds overtly negative, but the thing is that what we've been asked to do is find those areas where there are gaps. So I'm describing the gaps at the moment. There is a lack of ring fencing of constitutional control, the control mechanisms that are usually in place to give effect to the constitutional guarantee of the separation of powers. All OECD countries, just like Peru, have constitutional guarantees respecting the separation of powers in their constitutions, written or unwritten. The UK has it through juridical precedents. It doesn't have a written constitution. They all do. What we're saying here is that in many, if not all, OECD countries, there is a legal and regulatory framework in place to govern how each branch exercises its authority. And what we're saying is that here, that legal and regulatory framework is either weak or non-existent or fuzzy and needs to be strengthened and improved so that no branch can lord anything over another, and that all three branches can work together in full respect of their autonomy, but can work together to serve citizens. There is limited correlation between demand and supply of justice services. There is overlap and duplication in key areas, notably for women and women facing physical abuse, of women victims of violence. There are gaps in institutionalized case management and case distribution allocation, and there is a sustained perception of persistent corruption at high levels, despite initial important measures to fight against it. There are limitations in sustained ongoing capacity building and training of judges and auxiliary staff, including on gender, LGBTQ, diversity, and intercultural matters. There is a need to broaden and deepen the performance measurement framework, as I mentioned, the ratification process, both of judges and the work of the courts. It's currently solely based on a quantitative approach, be useful to
strengthen the quantitative approach and have objective performance indicators, as well as inject qualitative assessments while sustaining judicial independence. And there is the need to strengthen the infrastructure and use of information and communications technologies. Next slide, please. We've divided the book, and we've divided this assessment into 6 chapters. The first chapter is the executive summary. It's the strategic overview. It provides you with the assessment and recommendations. Chapter 2 looks at the rule of law and equal access to justice. Chapter 3 examines the institutional setup, the administration, coordination of Peru's justice system. Chapter 4 looks at governance and the system management. Chapter 5 looks at how to move towards an efficient and seamless justice system. And Chapter 6 looks at access issues in order to move Peru toward a people-centered justice system. Next slide, please. Next slide, please. Chapter 2, the rule of law and equal access. We found the chapter identifies key linkages between the rule of law, access to justice, public trust, and good governance, and how levels of perceived corruption in a country affect citizens' trust in public institutions. The chapter introduces the development of a people-centered approach to justice. It analyzes recent justice reforms in Peru and how fundamental rights and access to justice are guaranteed, including the progressive provision of indigenous, women's, and environmental rights, and assesses how Peru's institutional arrangements protect these rights while comparing them with OECD country experience. And I should point out that it's not all bleak. Peru has done a lot of progress in many areas of access, notably with respect to women and women gender-based violence. So there are things that Peru can hold up as very strong modernization initiatives that bring the system closer or at OECD standards. Next slide, please. Chapter 3 focuses on providing recommendations for strengthening coordination. We recommend that Peru take measures to implement fully Peru's legal framework on safeguarding the constitutional separation of powers, as I indicated earlier. We recommend specifying the roles and powers of each branch of government, codifying them in law and in regulation, in overseeing and checking the others. Take measures to empower the executive branch to lead and coordinate the design and implementation of system-wide justice policy reforms using a people-centered approach and without unduly or without diminishing the powers of the judiciary in this area. Take steps for designing and implementing coordination mechanisms that focus on responding to justice needs with a whole of government approach, including clarifying roles and responsibilities of justice institutions and establishing relevant processes and protocols. Next slide, please. Chapter 4, this is about transparency and independence. Take measures to ensure the constitutional guarantee of judicial independence, including the overhaul of the performance appraisal, ratification, and evaluation of sitting judges. Continue to implement measures to reduce judges and prosecutors' temporality. Take measures to ensure fair, impartial, and merit-based treatment of judges. Further clarify the roles and functions of the highest bodies of the judiciary to avoid overlap and duplication. Take steps to strengthen judiciary budgetary management and performance, including system-wide strategic planning, the use of performance indicators, and the design and implementation of a monitoring and evaluation framework. Next slide, please. Chapter 5 is about increasing the efficiency and digitalization of the justice system. We recommend improving the design, trustworthiness, and practical use of alternative dispute resolution mechanisms, as my colleague underscored, and by implementing a clear and detailed legal and regulatory framework for ADR mechanisms and improving data collection with a view to measuring their implementation impact. Take measures to develop comprehensive decongestion measures
and new management structures to improve the efficiency of the courts, including digital tools, implement mechanisms to enhance the collection of data with a view of designing and implementing a comprehensive, inclusive, and integrated policy on access to justice. Finally, Chapter 6, this is on access. Implement measures, including assigning increased human and financial resources to overcome remaining geographical and system complexities, ethnocultural, language, and financial barriers to gaining access to justice services. Strengthen public defense and legal aid services to ensure access to justice for all, and strengthen the role of relevant institutions and establish clear justice pathways to facilitate people's access to justice services. In this connection, one of the last things we're doing in this project is we are about to launch a pilot legal needs survey in 2 regions, Lima and San Martin, in order to survey the needs of people, the needs of the respondents, as well as enable the government to map service needs against service provision, and to identify pathways for individuals who need the services, how they go about getting them. This tool, the Legal Needs Survey, is a tool that is used widely in OECD countries. One of the early leaders in this area is the Republic of Colombia, and we have a peer who is working with us on the Legal Needs Survey in these 2 regions. The purpose of the Legal Needs Survey is severalfold. First, it's to enable us to complete the service mapping document that forms part of this and that will be delivered at the end of the calendar year to the Ministry of Justice. That document assesses, it drills down into access issues and assesses the capacity of the government to identify needs, where they're located geographically, which population groups need what most, and to direct services to those most in need. And the second thing is that the data will be able to be used in any subsequent reforms that Peru would like to engage in over the course of the next while, linked to, but not necessarily linked to, the accession process. And finally, and most importantly, we are ensuring that INE works with us on this so that eventually this pilot survey can be scaled up and administered nationally on a regular basis every 2 to 5 years, depending, so that the data and evidence that is generated through the survey can be used to design and implement policy and services in the justice area that are based on empirical evidence relating to needs. It's a crucial tool that enables policy development and service design in a way that does not exist now. That, ladies and gentlemen, concludes my remarks. I thank you very much for your time and for listening to me, and we look forward to the discussion. Thank you, Mr. Astry. Agradecemos al señor Adam Astry por su presentación. Continúa. ¿Alguien más? ¿Ahí terminó? Ya. Bien, agradecemos entonces las presentaciones de la doctora Tatiana Teplova y el doctor Adam Astry sobre el estudio sobre la justicia en el Perú de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD. Con esto quisiera abrir el debate de manera de que podamos tener comentarios o preguntas de los congresistas participantes. Sí, la congresista Roselia Muruz tiene la palabra. Muchísimas gracias. Primero, saludar al ministro de Justicia, a toda la delegación
de la OCDE que vienen desde Francia y a la embajadora que siempre estamos trabajando de la mano en esta importante misión de seguimiento para que el Perú pueda pertenecer a esta importante organización, ¿no? Gracias, presidente, también. Quería solamente tocar unos puntos respecto a las recomendaciones que lo dijo Tatiana Teplova, que es la Head of Mission de la OECD, que habló respecto a la garantía de la independencia o de la autonomía de las instituciones. Y en ese sentido quería comentar que el Perú es un país que ha construido el Estado de Derecho sobre el principio de separación de poderes. Inclusive quería aprovechar en que justamente hace poco se ha aprobado la bicameralidad y en ese sentido se va a fortalecer no solamente la representación y la aprobación de las leyes, sino también va a haber mucho más equilibrio de poderes porque ya no va a poder disolverse el Congreso, sino siempre va a pertenecer el Senado protegiendo, ¿no? este primer poder del Estado y fortaleciendo el equilibrio de poderes. En el sentido también que habló de asegurar que el sistema de justicia tenga una capacidad financiera. En ese sentido sí quería aprovechar que está el ministro de Justicia, porque es el Ejecutivo quien tiene que evaluar el presupuesto, ya que son ellos, ¿no?, los que manejan el presupuesto nacional, ¿no? Básicamente eso, y también en los avances que el Perú ha venido desarrollando en lucha contra la corrupción y la criminalidad. En ese sentido, el Congreso modificó la Constitución para darle facultades a la Contraloría General de la República a fin que levanten el secreto bancario de cualquier funcionario que cometa irregularidades. Entonces venimos avanzando en la lucha contra la corrupción. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, congresista Muruz. Tiene la palabra la congresista Alba. Por favor. Bueno, gracias, presidente, y por intermedio de usted, un saludo especial a la delegación de la OCDE, a la embajadora, representante de Cancillería y a nuestra amiga de la Unión Europea. Bueno, este tema para ingresar a la OCDE es fundamental. ¡Ay, el ministro! Por favor, el ministro de Justicia. Disculpe, ministro. Y bueno, agradecer este trabajo por parte de ustedes, y creo que va a ser de gran importancia para que el Ejecutivo, acá está el ministro de Justicia, así que está aquí comprometido para poder aplicar y pues, todas las recomendaciones que ustedes han hecho, y además para que tengamos el apoyo del Ministerio de Economía, porque la mayoría de estas reformas se necesita presupuesto. Así que este tema es transversal a varios ministerios, ¿no? Y creo que, sobre todo en estos momentos, que para nosotros es tan importante y que queremos ingresar a la OCDE, y creo que estamos haciendo todas las acciones para poder ingresar y estar en tan importante organización, lo principal es la separación de poderes, evidentemente. Y tenemos que poner ahí todos los recursos y todas las metas, ¿no? Nosotros aquí, desde el Congreso, que tenemos esta comisión en la que conformamos, presidida por el congresista Bustamante, tienen todo nuestro apoyo y vamos a trabajar. Los tres estuvimos en marzo, ¿no? En abril, por primera vez, para ver el tema de la OCDE, y esa es nuestra aspiración, y esperemos contar con el apoyo de ustedes. No duden que vamos a tratar de que el Ejecutivo cumpla con estas recomendaciones y que podamos estar
lo antes posible ingresando a la OCDE. Tengo algunas consultas sobre el tema, y a ver si lo pueden resolver. Una de las recomendaciones a mediano y largo plazo que señala el estudio de justicia de la OCDE en el Perú es referente a que para implementar la recomendación referida a diseñar e implementar una política integral e integrada de acceso a la justicia en el Perú, es necesario implementar un enfoque estratégico con una definición más amplia del derecho de acceso a la justicia, lo que podría conllevar a cambios constitucionales. Teniendo en cuenta que esta recomendación es de índole legislativo, con el propósito de implementarse la misma, quisiera que pudiera darnos un mayor alcance sobre cuál debería ser el enfoque de la misma. Otra pregunta. Respecto a las recomendaciones para las reformas en el sistema de justicia, ¿cuál es el rol que debe desempeñar el Parlamento para su priorización y aprobación? Otra pregunta. ¿Cuál es el plazo que se estima para la culminación del proceso de evaluación para la incorporación del Perú? Y respecto a las recomendaciones que se han emitido, ¿cuál es el avance en su implementación y cuáles deben de ser priorizadas? Eso es todo, presidente. Muchas gracias, congresista Mari Carmen Alba. Le cedo la palabra a la doctora Tatiana Teplova para que tenga bien contestar las preguntas de la doctora Alba. Gracias. Yes, thank you so much. I'm happy to provide a few reactions, but then I also invite my colleague who actually is responsible for the accession process in the OECD to answer questions related to accession. But when it comes to the substantive recommendation on the importance of designing a comprehensive policy to design and deliver a full spectrum of legal and justice services to implement the legal needs. Here, what is being put in practice is the new OECD standard that I mentioned in my introductory remarks on the people-centered approach to justice. So that actually what is important is to understand the nature and the types of the different legal needs experienced by the different groups of the population, be that indigenous communities, be that women victims of violence, be that the elderly groups. So without assuming on the part without assuming on the part of the state that we know what those needs are, actually getting the information either as part of the survey that Adam was talking about or other ways of collecting information, and then designing a system and a policy and a service delivery strategy to help address those needs. In remote geographical areas, are the courts that located, let's say, in Lima or in big cities, the best response? Or, for instance, we know that there are some kind of mobile justice initiatives that can provide the best response to those needs. So it's really looking at it from a comprehensive perspective and thinking what type of service is necessary and adequate and appropriate to the specific population in the specific circumstances. And this is where it is not just about the courts. Courts are a critical part of the justice system, but it's also about the alternative dispute resolution mechanisms. It's about the legal defense, legal aid, and so on. So it's really about a comprehensive approach. And also maybe one last point to make is that it's also about the whole of government response to these needs, because we know from the OECD work is that these legal needs, justice needs, are often connected to employment issues.
to health issues, to access to services issues, and basically how different parts of the system can work together, for instance, in addressing both the employment issue and the legal issue, because those are so often interconnected. So this would be my general response to what is a comprehensive policy. It's starting with the needs of the people, understanding them in an empirical basis, and then designing a strategy that actually responds to those needs. And what is important there as well is that this strategy is not necessarily more expensive. In fact, by designing services that help better target those needs, actually can be less costly for the state. Because of course you are not providing the same response to all of the needs. Sometimes you just need a bit of a legal support, legal advice. Sometimes you need to go, of course, all the way up to the Supreme Court, but it's not one size fit to all. But of course, everyone should have equal access to justice. I'm not sure. Tiene la palabra el ministro de Justicia, el señor Eduardo Arana. Sí, señor presidente, permítame complementar lo expresado por la señora Tatiana Teplova respecto de las tres preguntas que ha formulado la señora congresista Mari Carmen Alba. En primer lugar, uno de los aspectos más importantes que quiero recoger de este informe es justamente el hecho de que el informe considera de vital importancia la separación de poderes como un principio fundamental de la vida democrática de un país. Y eso es algo que se debe resaltar en momentos en que la democracia a veces en nuestro medio viene siendo asediada. Y es porque es importante que una democracia respete la independencia de los poderes, porque esto permite también que la justicia fluya de manera independiente. Con relación a su primera inquietud, señora congresista, a través suyo, señor presidente, el concepto de acceso a la justicia nos permite entender que cualquier persona, cualquier ciudadano puede acceder o solicitar los servicios de justicia en cualquier parte del Perú, independientemente de cualquiera fuera su condición, sexo o situación, lo que no ocurre en la actualidad. La realidad lo que nos dice es a través de los pisos ecológicos, de las realidades regionales e incluso las diferencias sexuales. Es muy difícil en nuestro país que una mujer tenga más derechos que el hombre, más si es andina, más si es madre. Y lo digo por la siguiente razón, como una experiencia personal que la comentábamos en la mañana justamente con el equipo de la OCDE, porque del 1.200.000 personas que atendemos en la defensa pública, que es uno de los, vamos a decir, de los servicios que prestamos a nivel nacional, el 80% son mujeres. De ese 80% son mujeres. Y la gran mayoría son mujeres, madres, solteras, que recurren por problemas de violencia familiar o por pensión de alimentos. En nuestra gestión, a propósito de la visión que tiene la señora presidenta, en mi gestión se han inaugurado 2 módulos de servicio de asesoría legal gratuita en Ucayali, en idioma shipibo-cunibo, y en el Cusco, en idioma quechua. Por primera vez tenemos 2 sistemas de asesoría legal que atendemos a las personas en sus idiomas nativos. Y esto se ha trasladado también a la SUNARP. La SUNARP tiene una sede en Cusco que recibe y tramita en quechua. Es algo realmente importantísimo que está dentro del sistema de justicia. Pero vayamos nuevamente a su pregunta, señora congresista. El acceso a la justicia nos permite entender también la medida de que un país entiende y además considera el valor de la justicia para toda la ciudadanía. Y es donde nosotros apostamos, porque ese es el primer eslabón, el primer escalón donde debemos medir la justicia. Y en eso el informe de la OCDE ha puesto especial énfasis, en el cual, dicho sea de paso, también en el Consejo de Reforma, como usted comprenderá y sabrá, este año la señora presidenta lo relanzó, también es parte de nuestro programa y en el que nosotros hemos avanzado y tenemos un gran porcentaje de acceso en la que felizmente la OCDE y nosotros hemos coincidido. En segundo lugar, respecto de su preocupación sobre el efecto del presupuesto, sí tenemos muy claro que debemos darle un presupuesto muy importante al sistema de justicia, entendiendo el sistema de justicia no solamente al Poder Judicial, no solamente al Ministerio Público, no solamente a la policía.
también la defensa. Es decir, que la justicia imbrica o considera varias instituciones y personas y servicios a la vez. Como le acabo de decir, no habría justicia si no habrían abogados, no habría justicia si no hay policía, no habría justicia si no hay fiscales, no habría justicia si no hay jueces, y tampoco no habría justicia si no hubieran cárceles. Es decir, tenemos el sistema de justicia, implica además preparar a los jueces, que implica también, por ejemplo, la academia o la propuesta de este Congreso de una escuela de la magistratura. Entonces, estamos hablando de un modelo conceptual que desarrolla una visión holística sobre lo que es justicia. Y en ese sentido, y yo también quiero expresar que no se trata de atender los problemas de la justicia con más jueces. Lo que se trata de tener es procesos y procedimientos rápidos en los cuales, mientras podemos concentrar los procesos en menos tiempo y menos jueces, puedan resolver, porque al final lo que ha hecho la justicia en los últimos años es desarrollar procesos que resultan siendo para los jueces y los abogados procedimientos fantásticos, pero para la ciudadanía resultan siendo lo que nosotros llamamos un impedimento para la justicia, es decir, no existe justicia real. Por ejemplo, una de las propuestas que ha hecho nuestro sistema de justicia, que está haciendo el ministerio, es que los procesos de alimentos no duren más de un mes y que sea el Estado quien asuma la pensión de alimentos hasta que la justicia puede embargarlos. ¿Por qué es importante, dice señora congresista? Nuevamente, a través suyo, porque lo que hace es que estas personas que van a los juicios son invisibilizadas por los programas sociales, de forma tal que al final tienen que esperar 1 año, 2 años para recibir esa pensión, y cuando lo que el Estado debe hacer, que estas personas que son vulnerables y que no pueden atender sus problemas reales, el Estado tiene que atenderlas. No existe en este momento esa salida, por ejemplo, señor presidente. Y finalmente, ¿cuánto dura? Evidentemente, nosotros tenemos que ser claros. Esta es la primera fase, hay una segunda fase que tenemos que hacer. Este diagnóstico, que es muy importante, lo vamos a implementar y nos va a permitir, y evidentemente necesitamos aportes. Estamos haciendo justamente la colecta para que sea así, y esperamos que vamos a lograr también el aporte para ello. Sin embargo, como lo ha señalado muy bien la señorita Narcisa Bladulescu, este es parte de un trabajo muy independiente con relación al gran proyecto que tiene el Perú de ingresar a la OCDE, lo cual no significa que seamos un estanco especial, no, de ninguna manera. Ayudamos mucho a este programa, pero son cosas diferentes. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora Gandia Robertson. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches tal vez. Gusto en verlas aquí de nuevo, después de haberlas encontrado en París en el contexto de los días parlamentarios, en el cual participó la comisión también. Con respecto a la pregunta sobre los tiempos para el acceso, por parte de la OCDE no hay un tiempo límite, un plazo para el acceso. Decimos que esto depende del ritmo en el que Perú implemente las recomendaciones de los comités fijados en la hoja de ruta de la OCDE. Entonces, en nuestro punto de vista, estas son las recomendaciones que se deben tener como prioritarias, ¿no? Las cuales son marcadas por los comités, pero también las áreas que son prioridades para las reformas nacionales que el Perú quiere implementar y en los cuales la OCDE estará apoyando. Al mismo tiempo, sabemos que el gobierno tiene el objetivo de finalizar los exámenes de adhesión en 2026, finales de 2026, y creemos que es importante que se tenga un objetivo de país, ¿no? Para que los equipos avancen hacia esa dirección y teniendo en cuenta que lo importante es que el proceso se lleve a cabo de manera rigurosa, que las reformas, que las recomendaciones se cumplan de manera completa y bien, o sea que no hay prisa, ¿no? El sentido del proceso es que haya reformas concretas y reales que den mejoras al país y que se traduzcan en beneficios para los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señora Robertson. ¿Alguien más tiene la palabra? Yo quisiera ceder la palabra a la embajadora Valdivieso para que pueda decir algunas cosas que ella tenga bien. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la señora congresista, señor ministro del equipo de la OCDE. Creo que es una ocasión importante porque es un diagnóstico muy completo sobre la situación de la justicia en el Perú. No de la justicia, pero del sistema de justicia y de las maneras
a través de un diagnóstico tan claro, qué cosas se tiene que hacer para llegar a ciertos estándares mínimos en lo que es el acceso a la justicia y basado con una perspectiva de gente, ¿no? La gente es el centro de la mirada y creo que esto es muy importante. Como se ha mencionado ya, esto no es parte del proceso de adhesión, sin embargo, hay muchas recomendaciones que pueden apoyar otras reformas. Nosotros hemos recibido ya las recomendaciones formales del Comité de Gobernanza Pública, entonces vamos a evaluar las recomendaciones y quizás haya coincidencias en algunas de las recomendaciones, pues quizás sean las del informe de justicia también mucho más específicas que aquellas que se contengan en el informe de gobernanza. Pero en todo caso, son aportes sustantivos para mejoras en el sistema de justicia del Perú, ¿no? Entonces, agradecer siempre la atención que usted le brinda a estos asuntos y a la comisión, y estamos seguros que vamos a poder seguir contando con su apoyo y con su escucha para todos estos temas que son de interés nacional. Gracias. Muchas gracias, embajadora Valdivieso, y es alta representante del Perú para la adhesión de Perú a la OCDE. Este estudio de la justicia de la OCDE en el Perú demuestra la intención de Perú para ajustarse en mayor medida a las normas de la OCDE a la hora de velar por la igualdad de acceso a la justicia. Como ya se ha resaltado, este estudio no forma parte de respuestas al proceso de adhesión de Perú a la OCDE. Es un estudio que se inició, como ya explicaron, hace 8 años y ha contado con el importante apoyo económico de la delegación de la Unión Europea, 2/3 partes del presupuesto y 1/3 parte del gobierno peruano a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Perú está implementando su reforma del sistema de justicia. Eso está liderado por el Ministerio de Justicia con el objetivo de modernizar su sistema de justicia y mejorar el acceso de las personas a los servicios públicos para toda la ciudadanía. El presente estudio, que hoy hemos escuchado su presentación, ofrece un análisis exhaustivo sobre el sistema judicial peruano y su funcionamiento. Compara las buenas prácticas de los países miembros de la OECD con la situación del Perú e incluye recomendaciones muy importantes de políticas prácticas para que las autoridades y los encargados de administrar justicia y de formular políticas peruanas puedan actuar correctamente. El Ministerio de Justicia fue quien solicitó el presente estudio hace muchos años y tenía como objetivo, y eso se ha conseguido, creo yo, ayudar al Perú a diseñar y ejecutar políticas y servicios públicos de justicia para mejorar la administración de justicia y los enfoques necesarios para la prestación de estos servicios centrados en las personas. Nosotros hemos recibido un estudio que tiene 6 capítulos, uno que es evaluación y recomendación, otro que es Estado de Derecho y la igualdad de acceso a la justicia en el Perú, un tercer tema que es estructura y coordinación institucional del sistema de justicia peruano, gobernanza, el cuarto tema, gobernanza y gestión para un sistema judicial transparente e independiente en el Perú. Capítulo 5 nos lleva hacia un sistema de justicia eficiente y fluido en el Perú. Y el capítulo 6 nos lleva hacia un sistema de justicia centrado en las personas, lo que llamaron gente céntrica, ¿no? People centric, que es, como lo dijeron, centrado en las personas. Es muy importante este detalle porque se trata que, como explicó el ministro de Justicia, la justicia o el sistema de justicia no es un fin per se, sino es un medio para poder llegar a establecer una mejor calidad de vida entre los ciudadanos de un país. Sin justicia no hay realmente capacidad de desarrollo, ni existe la posibilidad de poder ejercer la democracia en todo su aspecto. Y para ello es fundamental que exista separación de poderes. Como explicaron nuestros visitantes y asimismo destacó el señor ministro de Justicia, la separación de poderes es fundamental para que pueda ejercitarse plenamente la democracia. No puede ser que un poder del Estado le pise
el espacio a otro poder del Estado. No puede ser que un poder del Estado interfiera en funciones que son exclusivas y excluyentes de ese poder. Eso es muy importante. Los poderes deben conversar entre sí y deben apoyarse, porque todos trabajamos para un mismo Estado. Sin embargo, no podemos, y esto está estipulado en la Constitución Política del Perú, no podemos pisar el territorio exclusivo y excluyente de otro poder del Estado. Y eso vale para los tres poderes y para las instituciones autónomas, pero fundamentalmente para los tres poderes del Estado, que tiene en este caso el Perú. Yo quería, no quiero quedarme sin hacer una pregunta. Cuando el señor, esto va para el señor Adam Austry, él mencionó que se ha encontrado una correlación limitada entre la oferta y la demanda de la justicia, ¿no? Limited correlation between supply and demand for justice. No sé si pudiera ampliar un poco este concepto y en qué aspectos realmente encuentra este juego de oferta y demanda limitada en el Perú. Gracias. Yes, thank you, Mr. President, for the question. It relates to the issue of ensuring that the government can define people's needs, who needs what, where do they reside, what kind of services do they need, and then engage in designing services or clusters of services that actually are tailored to meet those needs. My colleague talked about a comprehensive strategy to ensure that the state can meet people's justice and legal needs. And she mentioned it's not only about the courts. It is about access to courts, but it's not only about the courts. It's about ADR. It's about access through digital. It's about legal aid. It also has to be place-based because an indigenous woman who is a victim of violence in a remote village does not have the same need as a white woman living in San Isidro. So the strategy needs to be place-based and sensitive. In OECD countries, one of the tools that is used to generate the empirical data and evidence upon which these strategies can be designed is, as we've explained, the legal needs survey. And so we're conducting it now. Peru has already conducted these kinds of things. I know that the ministry responsible for women has conducted needs surveys that are not necessarily exclusively focused on legal ones, but that focused on women's needs. But this pilot is designed to cover most, if not all, of what normally in a society constitutes a legal need. And we're doing it, as I explained, for two reasons. One is to generate some data and evidence to be used in our analysis, but the second reason is to help INE with working with the Ministry of Justice to scale it up and have it applied nationally through INE's household surveys or through the census or however it wishes to proceed, so that it can generate data and evidence regularly on which the government can design access strategies. So to answer your question, what we noticed when we went to the regions and when we spoke to user groups is that there is sometimes either a mismatch or a disconnect. In the case of women's access, there's actually overlap because you've got more than one institution. Indeed, you've got justice institutions as well as the executive branch that are dispersing similar, if not identical, services. Depending on the resources at their disposal, those services are of varying quality. And it ends up, you're wasting scarce public resources. And not everybody is getting access to those services because they're only located in certain regions of the country. And when you're asked, well, do you know where the services are most needed?
it's very difficult for the government to say, yeah, we do know, because there's no empirical evidence, because you have no data to demonstrate it. So that's why we're focusing on this, and that is what we meant when we said that. Ok, entonces yo entendería que no es que haya una limitada demanda y una limitada oferta, sino lo que hay es una limitada oferta y no distribuida correctamente, porque no llega a satisfacer la demanda. Y la demanda es la que está incrementada, ¿no? La demanda más bien no está limitada, es la oferta y su distribución. Eso es lo que estoy entendiendo de lo que ha querido decir el doctor Astray. Yeah, it's either the demand is limited, or it's not met, or it's kind of only partially met. But the bottom line is that you don't have the evidence to determine the degree to which it meets it or not. What we found was that the user groups were saying either we can't get access to the service, or the service is lousy. When down the street they're getting a better. I'm paraphrasing here, but the notion that in certain parts of the country you can get really good services, and in certain other parts you can't, and in other parts you can't get any at all. Perfecto, gracias. Y tengo una pregunta final, y es que yo quisiera saber si es que en algún país de la OECD, de los 38 países que están hoy día conformando la OECD, existe algo similar a lo que veo en Perú respecto del acceso a la justicia. En el Perú hay juicios que pueden demorar 30 años o 40 años, o juicios que de pronto se vuelven a abrir sobre la misma acusación sin nuevas evidencias, simplemente porque hay reclamo mediático, reclamo popular, pero mediático básicamente. Y el mismo caso se ve 1, 2, 3, 4, 5 veces, y todo esto toma décadas y no se resuelve. La gente muere en el camino, la gente olvida los hechos, y sin embargo el acceso a la justicia está pues limitado por este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se ve en otros países? ¿Existe la posibilidad de, por ejemplo, limitar el tiempo en el que la justicia efectúa? Dicen que la justicia que tarda no es justicia. Y entonces la idea es, ¿cómo se puede evitar que haya justicia que tarde en llegar, sea porque los juicios demoran mucho tiempo, o sea porque la acusación demora mucho tiempo en ser formulada? Años, muchas veces. Gracias. I'll take a stab at it, but I'll give it to Tatiana, because she's the institutional lead on this. In my country, there was a court case that went all the way to the Supreme Court. The man had been found guilty of murder, but the case was thrown out because it took too long for the courts to adjudicate. There's an expression in English that says, justice delayed is justice denied. So wait times, which is part of one of the chapters in the book, wait times is a real issue. When we were doing Colombia accession, this was an issue. Wait times, you could wait sometimes upwards of a decade to get your day in court. This breeds, whether it's justified or not, it breeds perceptions of impunity, where the criminal gets off free and the victim gets no redress. What we propose in the recommendations based on that analysis there are several proposals to optimize case management, and what we also suggest is that we can bring to bear OECD practice to share with Peru, because there are perhaps practices in other OECD countries that can be adapted and applied here. But Tatiana, you're the one who knows. Tiene la palabra la doctora Teplova. Sí, y después el ministro de Justicia. ¿Quiere usted participar? Haga el comentario, por favor. Sí. Ya, la doctora Teplova. Perhaps I'd like to stress 4 points. First is that there is a common trend indeed in the OECD countries to see justice delayed as justice denied. So there are many reform efforts across, I would say, all OECD members to reduce trial lengths. So it is a priority. And I would say that, of course, the lengths of the cases that you mentioned is
genuinely not common. And we have seen actually a reduction in the trial lengths in most OECD countries, and not in all, but in most. And the points that I'd like to make is that, well, three probably most relevant initiatives to reduce trial lengths. First is the use of digital tools and data. So the appropriate use of digital tools can go in such a long way in reducing trial lengths. So, and this is an absolutely common trend in, I would say, all countries. Second point is the introduction, but also the effective use of alternative dispute resolution mechanisms. And this is what we've talked about, is that in order to actually reduce trial lengths, it's also important to understand which issues come to the judiciary and why. Should they actually go to the judiciary, or can they be resolved by other means, which are, again, more tailored, more responsive, much cheaper, more affordable, both for the state and for the individuals, and actually are really tailored to the justice issue that these individuals face. So this is the second trend. And then the third one is the planning and workload management for judges. So there are specific performance indicators. There is actual planning and understanding of how long different cases may take, depending on the complexity, depending on the type of the issue, and so on. And again, this can go a long way to reduce trial lengths. We do have a number of good practices in the report. We hope that this will be useful also to support Peru in getting closer to the trend of actually reducing trial lengths. Just because, again, this is a common issue. Peru is not alone in this. Ada mentioned the issues faced by other OECD, but also other accession countries. But the trend is actually to reduce trial lengths quite significantly. This is what we are observing in the countries now. Gracias, doctora Teplova. Sí, pues el ministro de Justicia mencionó rápidamente que esto tiene que ver con el hecho de que hay países que aplican el common law, ¿no? La ley común versus nuestro país que aplica el sistema latino, ¿no? Entonces, sin embargo, yo quería señalar que, por ejemplo, el reciente juicio al señor Julian Assange en el Reino Unido tomó casi una década. Y era un juicio en el fondo sencillo, era una extradición por un tema de violación sexual aparente que luego fue desestimado, y luego una extradición a los Estados Unidos. Y el juicio no terminó, simplemente hubo un arreglo judicial que permitió que el señor Assange retornara a Australia. Y eso pasó en el Reino Unido, donde hay common law. Entonces, quizás no tenga que ver con el hecho de que haya common law. Estos juicios que demoran, hay veces demoran por razones políticas, porque políticamente no es conveniente liberar al acusado, al imputado, y tampoco, o políticamente puede ser conveniente sacarlo rápidamente, ¿no? Entonces, y por eso es importante que la separación de poderes sea efectiva. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Si es esto un fenómeno... por ejemplo, ¿hay algún país de los 38 países de la OCDE que no tiene este problema? Ya vemos que muchos lo tienen, pero la pregunta es, ¿hay alguno que se distinga por haber resuelto el tema de los plazos? Quizá poniendo una ley que diga no debe demorar más tiempo de tanto, ¿no? Más de 2 años. Si no hay acusación en 2 años, el imputado sale libre. Una cosa así. ¿Existe algún país que tenga una ley como ella? Por favor. Well, again, different countries have different approaches, including establishing specific targets for the duration of the cases. So I won't be able to give you a specific country, but we do know that there is a trend to also establish time limits on the specific cases. But what we see is that
what is important is also to ensure flexibility, because of course, on the one hand, you can have a simple case going on for decades, but then if you put on a target on something that is fairly complex, then it's also not doing due justice. So again, I'm not giving you a precise answer because the practice across the OECD countries is quite varied, and it is also important to ensure enough flexibility in the system in order to deal with different types of the cases. El ministro de Justicia, por favor. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. La importancia de adherirnos a la OCDE o perseguir el objetivo de ingresar a la OCDE nos va a permitir también ingresar a un modelo conceptual de justicia diferente. Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en Latinoamérica, que somos herederos del sistema de justicia italiano, francés y un poco de español, las formas judiciales son formas reverenciales, ¿no? Con procesos largos, y salvo Chile y Colombia que están trabajando duramente en esto, y México, por ejemplo, que está haciendo todo el esfuerzo. Por ejemplo, en el Perú, uno de los principales problemas que hemos tenido es, por ejemplo, lo de la innovación tecnológica en materia de justicia, ¿no? Y yo le puedo decir, señor presidente, que uno de los grandes problemas de los actores de justicia es que hasta el momento no podemos nosotros tener, por ejemplo, los modelos de justicia predictiva que tienen en otros países, ¿no? No se puede hacer. Por ejemplo, el modelo, también otro, por ejemplo, en Europa existen la mediación como forma alternativa de solución a los conflictos. En el Perú tenemos la conciliación y allá funciona. Entonces, aquí en el Perú, por ejemplo, la conciliación no funciona. Tenemos más de 7,5 millones de expedientes que podrían ser resueltos vía conciliación, señor presidente, y con lo cual significaría que un 40% del presupuesto y 40% de los ciudadanos tendrían solución a su problema. Sin embargo, es un problema de modelo de justicia y un problema cultural. Y también el modelo de justicia, por ejemplo, en Estados Unidos, ya que hablamos ¿no? de un sistema anglosajón, la Corte Suprema no se llena como en el Perú de casos. Allá existe un modelo que se llama el certiorari, en el que uno elige un caso y a partir de ese caso puede resolver todos los demás. Aquí en el Perú tenemos 18 vocales, 18 jueces supremos, que se han convertido ahora en cerca de 10 salas. O sea, ahora tenemos 50 jueces supremos que resuelven miles de casos todos los días. Entonces, no ha existido, inicialmente existió una voluntad en el Seriajus, luego con las comisiones que se hicieron aquí en el Congreso y recientemente incluso en la Comisión de Justicia, en la que tuve el honor de participar, de ofrecer un nuevo modelo, pero hay un poco de, digamos que hay que ir preparando a la ciudadanía, a los abogados y a los jueces para que este modelo cambie. El uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de la tecnología es vital, es vital. Si no, vamos a tener otra vez o vamos a seguir con procesos que duren años. Entonces ahí creo que ayudaría muchísimo tener todos estos elementos, presidente. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas ni solicitudes de intervención. No, listo. Entonces, con esto, yo quisiera concluir esta sesión. Para ello, quiero agradecer al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Eduardo Arana Issa, ya así como a los viceministros, los señores Juan Enrique Alcántara, viceministro de Justicia, y el señor David Charles Napurí, viceministro de Derechos Humanos. Agradecer a la señora Narcisa Bladulescu, chargé d'affaires de la delegación europea, y por supuesto a la señora Ana Rosa Valdivieso, quien es nuestra alta representante. Sí, alta representante del nombre técnico que tiene, ¿no? Es la alta comisionada, claro, de Perú para la incorporación de Perú a la OCDE. Sí, ministro, por supuesto.
Bien, entonces, con ello, agradezco también, por supuesto, la presencia de la señora doctora Tatiana Teplova, el doctor Adam Ostri, la señora Sofía Blamey Andrusco, la señora Elena Portillo y la señora Gandia Robertson por su gentil participación en esta sesión especial, esta sesión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OSD. Entonces, no habiendo otro punto que tratar, solicito la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar acuerdos adoptados en esta sesión. Si no hubiera oposición, damos por aprobado, ha sido aprobado. Y en consecuencia, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19:50, se levanta la sesión. Muchas gracias.